En Cornelia, incluso los conflictos menos conocidos dicen mucho sobre cómo funcionan sus naciones y cuáles son los límites reales de su poder. Hoy vamos a explorar uno de esos episodios, el enfrentamiento entre Arima, un reino ancestral, y Céfiro, una pequeña república submarina. Esta es la historia del conflicto, Arima contra Céfiro. Para entender este conflicto, primero debemos conocer quién es Arima y cuál es su lugar dentro del mundo de Cornelia. Arima es uno de los países más antiguos del continente de Matur, situado al occidente del mundo conocido. Sus orígenes se remontan a épocas tan lejanas que están envueltos en misterio. Por ello, los historiadores la incluyen entre los países de origen arcaico, fundados antes de que existieran registros escritos. De este reducido grupo fundador, que incluía también a Kudana, Laursa y Colo, hoy solo Arima y Kudana continúan existiendo como naciones independientes. El reino de Arima es una monarquía autoritaria, donde el poder ha estado históricamente concentrado en la figura del monarca. Su capital es Camira, y su territorio se divide en 5 provincias y una isla. Los primeros registros hablan de Arima en tiempos tan remotos que su primer rey conocido, Alex I el Felino, gobernaba en un mundo sin escritura formal. Su apodo, nacido de su afición por los gatos, ilustra bien cómo la historia de Arima se mueve entre la realidad y la leyenda. Bajo su mandato, el reino consolidó sus primeras provincias y mantuvo contacto con otros estados arcaicos, como la Ursa. Sin embargo, estos intercambios fueron casi siempre comerciales y nunca llegaron a traducirse en alianzas formales. Durante siglos, Arima se caracterizó por un fuerte contraste. Un pueblo que subsistía con pocos recursos frente a una monarquía que disfrutaba de grandes lujos. Tras la caída de la Ursa, la política arama entró en una etapa marcada por el perecismo, por la inanición y la falta de decisiones relevantes. Durante este siglo, Arima se conformó con el status quo y permaneció al margen de muchos de los grandes acontecimientos de Cornelia. Esta etapa terminó con la llegada al trono de Axen I, con una visión más activa. El nuevo monarca impulsó reformas progresivas que modernizaron el reino y reabrieron su política exterior. Bajo su liderazgo, Arima estrechó lazos con países vecinos como Island y Liechtenstein, iniciando una nueva etapa de protagonismo internacional. Por otro lado, Céfiro, también conocido como Céfiros, recibió este segundo nombre porque los habitantes de Kudana comenzaron a referirse a él de ese modo con el tiempo, quedando así fijado en la memoria colectiva de Cornelia. Tiene un origen casi legendario. Según las crónicas, 2 personas llegaron a este lugar por casualidad, mientras huían de un destino desconocido. Durante su travesía en bote, el último pedazo de pan que llevaban cayó al mar. Al hundirse, uno de ellos lo siguió y descubrió una burbuja de aire bajo el agua, un oasis oculto capaz de sostener vida. Allí fundaron lo que más tarde sería la ciudad de Céfiro. Esta burbuja de oxígeno convirtió a Céfiro en un territorio único, una colonia humana submarina, aislada del mundo superficial y sometida a condiciones extremas. Con el tiempo, la República Comunista de Céfiro pasó a formar parte de la URSA, gracias al contacto con el presidente, Nikolai Ostrikov. Dentro de la URSA, Céfiro funcionó como una de sus provincias, aunque siempre con una población muy reducida y una economía limitada. Tras la caída del imperio, proclamó su independencia y se convirtió en uno de los 15 estados post-URSA, adoptando un modelo comunista propio. Durante esos primeros años, la joven república buscó apoyo internacional y se integró en la Alianza de la ONU, junto a Colo, Libertad, Suivan y Benexo. Su participación más visible fue la construcción del metro de la ONU, donde incluso llegó a contar con una estación propia. Sin embargo, Céfiro fue un país pequeño y con recursos muy limitados. Su desarrollo dependía en gran medida de la ayuda externa. Tras la disolución de la ONU, optó por una política de aislamiento, permaneciendo bajo el mar y conectada al resto de Cornelia casi exclusivamente por el metro y contactos indirectos. En esos mismos años, Arima se vio envuelta en el mayor conflicto de la década, la Guerra Civil de Liech. Liech era la principal potencia económica y demográfica de Cornelia, organizada como la primera democracia conocida. Cuando el país se fragmentó en varios bandos enfrentados, Arima decidió apoyar militarmente al gobierno legítimo, reforzando sus alianzas internacionales y proyectando su influencia en Matur. Esta implicación tendría consecuencias directas poco después. Mientras Arima mantenía tropas desplegadas en Liech, una nueva tensión se estaba gestando en otro punto del mapa, entre el reino de Arima y el pequeño estado submarino de Céfiro.
A pesar de que la sombría localización de Céfiro había marcado profundamente la historia y la cultura de sus habitantes, estos siempre envidiaron el acceso a la luz solar, al aire fresco y a los recursos superficiales como la madera. Con una gran tradición minera, los cefiranos emprendieron un ambicioso proyecto, la construcción de un túnel subterráneo que conectara su ciudad con la superficie. El túnel desembocaba en una zona del continente de Matur, que ningún país había reclamado formalmente. Allí Céfiro fundó un nuevo asentamiento, Sol de Ensueño, un poblado que simbolizaba el anhelo cefirano por una vida bajo el sol. Sin embargo, el túnel que Céfiro había construido en su afán de tener luz solar propia atravesaba de lleno el territorio aramo. El estado de Arima no se dio cuenta de inmediato, ya que la infraestructura se encontraba a gran profundidad. Esto permitió que Céfiro gozara durante algunos años de esta breve etapa de prosperidad y expansión. Todo cambió cuando el rey Axen I tuvo conocimiento de la existencia del túnel. Para Arima, aquello no era un simple proyecto técnico, sino una violación directa de su soberanía territorial. Las negociaciones diplomáticas fracasaron y la tensión escaló rápidamente. A finales del año 72, Arima tomó una decisión clave. Retiró parte de las tropas desplegadas en la guerra civil de Lietz y las reubicó para centrarse en el conflicto con Céfiro, dejando claro que priorizaba su seguridad territorial. La ofensiva fue rápida y eficaz. El rey Axen I ordenó la construcción de un acceso vertical al túnel desde el territorio aramo, lo que permitió a las fuerzas del reino irrumpir directamente en las infraestructuras cefiranas. En pocas semanas, Arima logró controlar las dos únicas provincias de Céfiro, la isla submarina y Sol de Ensueño. La población fue desplazada y recluida en instalaciones militares, mientras antiguas zonas civiles se transformaban en campamentos de entrenamiento. La Sociedad de Naciones no intervino, y la ausencia de mediación internacional consolidó el control aramo sobre el territorio ocupado. Y así, en el cruce de soberanías y ambiciones, Arima y Céfiro escribieron un capítulo que nos recuerda que incluso los ecos de un simple túnel pueden resonar como un trueno en la historia de Cornelia. Hacho, cabrón, bendiciones para Cornelia y para Colacho 89.